La Semana de la Juventud es una competencia de grupos de jóvenes de la escuela secundaria que realiza desde hace más de 30 años en Alberti. En esa época se jugaba, por ejemplo, el fútbol, entonces se hacía de menores y mayores. Yo pertenecía a la escuela ENCA, a la escuela de comercio, y bueno, jugamos contra la escuela Santísima Virgen Niña, o la escuela técnica, o la escuela agraria. Y era muy emotivo, muy lindo. Este último año, el grupo de San Javier, somos los alumnos de esta escuela, de la escuela de afuera y chicos más jóvenes que nosotros. Nos juntamos, el rejunte. Como decía. Es realmente es encontrar el ámbito. Cuando los jóvenes encuentran el ámbito y las posibilidades, manifiestan un potencial creador admirable. Mira, lo mejor de la Semana de la Juventud siempre voy a recordar el acercamiento que teníamos con los profesores. Los profesores, siempre teníamos un profesor que nos coordinaba y las mateadas a la tarde, diagramando lo que íbamos a hacer al otro día. No eran grandes, no era toda una semana, eran 2 o 3 días nada más, pero era muy divertido. No, y era una época de mucho entusiasmo, mucho intercambio con las otras escuelas, con vernos. Yo iba a la escuela de hermanas, que eran mayoritariamente chicas, teníamos 6 varones, entonces nos juntábamos con los chicos de la agraria y era mucho entusiasmo, mucha alegría. Ahora los chicos recrean cosas maravillosas, cada vez están con más tecnología, el mundo se abrió, la tecnología nos abrió un mundo de música, de color, de fantasía. Son todos gratos recuerdos. La verdad que desde que participamos de la Semana de la Juventud fueron una serie de recuerdos y de cosas todas inolvidables. La verdad es que es una de las cosas que más recuerdo de la época de secundaria, son los momentos que más recuerdo del secundario. Pero en general los chicos siempre trabajan bien y se preocupan, ¿viste? Son bastante... les gusta la Semana de la Juventud. Primero se generan muchísimos recuerdos que los va a unir en el futuro cuando ya sean adultos y se vuelvan a reencontrar. Las primeras cosas que los unen son los recuerdos, entre otras cosas de la escuela, pero entre ellos lo de la Semana de la Juventud. Bueno, realmente eran muy populares, participaban hijos, padres, toda la comunidad. El desfile de carrozas que se hacía al final de la semana realmente era absolutamente multitudinario, del tamaño de un corso, por ejemplo. Así que bueno, por eso un poco realmente creo que eran más frescas, eran más lindas y había mucha más participación antes, pero igual siguen siendo absolutamente valiosas. Si bien ahora hay otros canales de participación, los de la Semana de la Juventud creo que son absolutamente valiosos. Creo que cuando estábamos en quinto año, hicimos una carroza, como se decía el desfile de carrozas, que la hicimos todo con... era una idea que había traído Germán, con material reciclable, con latitas de gaseosas, botellas de plástico, los vinos, que es el cartón y todo. Bueno, y armamos tipo una casita, con un paticito y todo, pero una casa bien, ¿viste? Y esa estuvo buenísima, bueno, ganamos todos los años, pero esa ganó la mejor carroza, fue genial. Y después, que lo estuvo muy bueno, la carroza se la donamos al jardín, ¿cuál es el San Lorenzo? ¿Cómo es? El 4, jardín 4. ¿4 es? Sí, el 4. Bueno, se la donamos a los chicos para que jugaran con la casita, porque estaba bien hecha y todo. Y después un día me acuerdo que los chicos nos invitaron a tomar mate cocido, después cuando ya había terminado la Semana de Juventud, todo se armó una linda, algo muy lindo por lo menos para ellos y para nosotros también. Pero creo que es una cosa muy interesante para los jóvenes de Alberti. Y me gustaría que siguiera siempre y que se fuera perfeccionando y mejorando. La Semana de la Juventud se inició en la década del 70. Antes eran igualmente tradicional los picnics y la presentación de carrozas para el Día de la Primavera, a pesar de algunos pocos años en los que no se realizó debido a distintas situaciones político-económicas vividas en el país. Desde aquel entonces continúa alegrando la vida de los jóvenes y de la comunidad toda, hasta nuestros días.
No, no la agarré. Años. Yo en realidad tuve dos participaciones. Una participé como integrante de la Semana de la Juventud, fue en el año 89, 88, fueron los últimos años de mi secundaria, que la hice en la escuela media número 2, tengo muy buenos recuerdos del colegio. Y después participé organizando la Semana de la Juventud desde la Dirección de Deporte, cuando estaba como directora en ese momento Claudio Pulero. Ustedes como documentados distintivos que se hacían a mano. Bueno, no existía, la fotocopia era como de vez en cuando una fotocopia, no se fotocopiaba un libro, así que bueno, teníamos una compañera, Andrea Doba, que todos los años hacía los distintivos para todos a mano. Y que en mi época no había carrozas, supe que era una época bastante restringida en lo económico, 85, 89, bueno, por suerte teníamos democracia, pero no sobraban los medios, ni se usaban, ni había acceso. Al menos veo que ustedes tienen distintivo de egresados, otro trato con el dinero, más acceso a muchas más cosas. Como distintivo tuvimos un pañuelo que nos poníamos en la cabeza como distintivo de egresado, bastante poco. Y bueno, entonces digo que no había carrozas, que recuerdo que la profesora de música, que era Susana Méndez, en las clases de música nos contaba que ella antes, en su época, se hacían carrozas. Y a nosotros nos parecía algo inaccesible, porque no se usaba ni un carro, ni gastar nafta, ni un carro para algo que no fuera de utilidad, ni papeles, ni hacerse disfraces, como se hacen, que están muy buenas las coreos y los disfraces que se hacen, pero no, te ponías lo que tenías. Y bueno, estábamos bien así. Bueno, la Semana de la Juventud siempre fue una fecha muy especial para los estudiantes, y en la época nuestra la esperábamos con mucho interés, pero no es lo que es ahora la Semana de la Juventud. En aquella época era el 21 de septiembre, el día del picnic famoso al que no podíamos concurrir. Yo fui una sola vez a uno cuando estaba en quinto año, y después se armaban las carrozas, y no es lo que es ahora, por supuesto, pero trasladado a aquel tiempo, yo me recibí en el año 63, hay que pensar que no teníamos tecnología. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una pausa para las noticias. Bueno, esto de una pausa para las noticias, hoy realmente lo vamos a transformar en algo mucho más lindo, creo yo, porque vamos a estar con los jóvenes. Y estar con los jóvenes es un poco como recibir esa savia nueva, ese canto a la vida que ellos representan. De esta manera nosotros nos adherimos a la Semana de la Juventud. Canal 5 realmente en un esfuerzo se adhiere a la Semana de la Juventud, y vamos a participar esta noche en un ping-pong de preguntas y respuestas en la que no se va a competir en absoluto. Acá lo único que vamos a poner en juego es el conocimiento, las ganas de pasarlo realmente muy bien, sin la competencia desleal, sin la trampa, sin nada. Vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Desde ya le estamos anticipando que es la primera vez que lo hacemos, y por lo tanto cometeremos sin duda muchísimos errores. Yo no puedo dejar de decir que esta noche está con nosotros Michelle Perfumes en Avenida Bacareza, con la ropa, con la billutería, y de Manu Unicef con el peinado. Pero no vamos a detenernos porque no tenemos tiempo. ¿En qué va a consistir esto? En una serie de preguntas por equipos, y contamos para ello con la gratísima presencia de los profesores que me van a ayudar.
el profesor Gustavo Giacone, la profesora Aidea Aldubatora Rubito y el profesor Carlos Cantañino, a quien les agradecemos profundamente. Ellos van a estar detrás de cámara controlando que el trabajo se haga correctamente. Por mi parte, yo lo único que voy a hacer son las preguntas para que el equipo formado por 3 jóvenes conteste. Va a contestar uno. Yo hago la pregunta, la repito 2 veces y los jóvenes van a contestar. Por supuesto que respetando los tiempos también de nuestra publicidad. Vamos a dar tiempo, vamos a dar el espacio para que la gente joven entre. Van a entrar 3 jovencitas. ¿Pueden hacerlo, por favor? Por favor. Sí, pasen. Mientras, Vanessa, me alcanzás la banquita. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a una pausa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, nombrecito rápido. Andrea Longo, Evangelina Guzmán, Laura Brial. Muy bien. Vamos a sacar, ustedes van a elegir un sobre, y yo voy a, el que quieran, no sé quién elige. Muy bien. Vamos a ver. Yo me voy a poner los lentes porque no veo absolutamente nada sin ellos, Así que ustedes, tranquilas que no hay problema. Menores 1. ¿Estamos? El problema que tenemos acá es que yo me muevo sin una mesa. Gracias. Muy amable. Vamos a ver. Vamos con la pregunta. Una sola contesta, Ustedes se consultan, el jurado les dice que el tiempo de la consulta termina y contesta una sola. La pregunta número 1. Porque yo empecé a ser jurado en el año, más o menos en el año 83, ¿verdad? Después por 2 años, capaz que no me llamaban, pero generalmente todos los años era jurado. Y ahora son un poco más audaces los chicos, ¿viste? Que antes. Ahora se tocan temas que antes no se tocaban en las carrozas y se decían cosas que antes no se estilaba decir, ¿viste? Porque eran medio como tabú. Antes no se hablaba ni de droga, ni de sexo, ni de ninguna de esas cosas. Y ahora es mucho más abierto, es mejor, me parece a mí. Hay más comunicación para eso, ¿viste? Y era un movimiento muy importante en Alberti. Ahora hay muchas cosas, hay muchos niveles de participación, hay muchos eventos donde los jóvenes pueden participar, son protagonistas, pero en esa época, estamos hablando, mi secundaria fue entre los años 1971 y 75, había poca cosa. Así que la Semana de la Juventud era una movida que cambiaba el pueblo y llenaba las calles de jóvenes y de familias, porque las familias acompañaban mucho a los jóvenes. La Semana de la Juventud, mirada desde la óptica de la década del 70, prácticamente la de sus inicios, tiene una diferencia fundamental con esta semana. Y es que hay que mirarla con los ojos de la época. En la década del 70, si bien hubo algunos periodos de democracia, la verdad que eran durante los gobiernos militares. Y veníamos de muchos años de gobiernos militares y la participación de los jóvenes era prácticamente inexistente. No había participación de los jóvenes si no era a través de algunos clubes deportivos o a través de la Acción Católica, por ejemplo. Participé de los años 90 a 94. Hubo un año entre medio que no se hizo, creo que fue el 91. Y después el resto sí se hicieron. De primero a quinto, en esa época era el primer año, segundo, tercero y terminabas en quinto año. Sí, yo participé en el año 1975, cuando iba a primer año de la secundaria, y ese fue el último año de la primera etapa de la Semana de la Juventud. Después los 2 años siguientes no se hizo, coincide también con el tema de lo que pasó en el país, con la dictadura militar, en el año 76-77 no se hizo la Semana de la Juventud. La Semana de la Juventud fue organizada en los años 78 y 85 por Acción Católica y luego por el municipio, desde las direcciones de Deporte, Cultura o Juventud. Pero hay una figura que trasciende la historia y es redactada por todos los entrevistados. Yo creo que el impulsor, si mal no recuerdo, de la Semana de la Juventud fue Pedro Rubito. Para Pedro, el alumno a veces aprendía más con este tipo de actividades extracurriculares y extra clase que dentro del salón.
y porque él sabía que en los jóvenes había un potencial enorme y que solo era necesario ponerlo en marcha, estimularlo a ese potencial para que se manifestara de manera realmente asombrosa, cosa que se mantiene hasta la actualidad. Sí, fueron 2 años en realidad, ¿no? En esa época no es como ahora que todos los años se organiza, fue una época cuando estaba Pedro Arrubito, que hacía la Semana de la Juventud, y era diferente. Bueno, y hay que hacer un homenaje a Pedro Arrubito, que fue el iniciador de esta idea, que está muy buena. Bueno, primero porque Pedro Arrubito fue un avanzado, una persona que iba adelante, 10 pasos adelante de todos nosotros, porque era un intuitivo, porque tenía creatividad, porque se dio cuenta que los jóvenes, además de estudiar, necesitan expandir, porque ahí el chico pone su creatividad a prueba, porque se da cuenta de que se puede manejar dentro de la sociedad. Y creo que ese era el objetivo de Pedro, hacer que el chico tuviese un espacio dentro de la comunidad y que fuese reconocido. Yo creo que a Pedro siempre le interesó que los jóvenes se movilizaran y participaran, mucho más que nada por cuestiones sociales. Y me parece que la Semana de la Juventud es eso, es una instancia de intercambio, de aprendizajes, de aprender a trabajar en grupo y siempre ligado a alguna cuestión social. ¿Sí? Muchas veces la Semana de la Juventud obviamente estuvo ligada a la construcción del polideportivo. Los jóvenes en realidad estuvimos ligados en un montón de años abocados a esa tarea y a ese objetivo que Pedro se había planteado. Y ahora ustedes ven que muchas de las actividades también están ligadas a alguna cuestión social, sea de pensar algo con material reciclable, sea con las temáticas que cada uno de los chicos tomó en el corto o en la fotografía. Siempre me parece como 2 puntos, como concientizar sobre ciertas problemáticas sociales y que los adolescentes aprendan a trabajar en grupo. Porque era un tipo de avanzada, que estaba siempre caminando unos cuantos años adelante del resto de sus contemporáneos y realmente tenía un profundo amor por los jóvenes y tenía gran capacidad de organización y de liderazgo. Entonces él tenía la idea y siempre lograba que muchos los siguieran o los siguiéramos, porque yo fui una de ellas, y sin nada, generalmente era sin nada de recursos materiales o con pocos recursos económicos y mucho apoyo de la gente y de los jóvenes, lograba, la verdad, que cosas extraordinarias, vistas desde esta época, ¿no? Vamos a recordar a Pedro porque sería imposible no hacerlo. Pedro fue gestor de esto, armador, dejó su vida en estas cosas, todos lo sabemos, pero bueno que lo sigamos recordando. Tú, Pedro, era genial. Pedro te organizaba cualquier cosa, una choripaneada en 10 minutos y él es como que estaba encargado de todo, ¿viste? De todas las actividades, o sea, por ahí habría otra gente también que estaba en eso, pero Pedro era un capo. Si bien en general la estructura se mantiene y por eso seguimos defendiendo la Semana de la Juventud, las actividades han ido cambiando al correr de los años. Se hacían 4 grupos, porque en esa época había 4 escuelas secundarias, la Escuela de Comercio, la Santísima Virgen Mía, la Escuela Agraria y la Escuela Técnica. No era, por ejemplo, si yo iba a la Escuela Comercial, iba a estar en un grupo Claro, sí. de la Escuela Técnica, ¿entendés? Sí. Y me acuerdo que, no había grupos, digamos, no competíamos contra nuestra escuela, contra chicos de la escuela nuestra. Sí. Que ahora sí se compite. Que ahora creo que sí. Sí. Nosotros en el primer año cuando arrancamos estuvo el sketch, que actuábamos en vivo y en directo, que hoy en este año está el cortometraje, estuvo. Después se incorporó el chino, que participó el fútbol, el fútbol tenis. Después el ping-pong de pregunta y respuesta cambió mucho cuando comenzó la semana, lo que es ahora. Sí, cambiaron bastante actividades. En términos generales, la Semana de la Juventud que se organizó, que se hace siempre acá, tuvo
dos pilares, el deporte por un lado y la parte cultural. El deporte, bueno, también van cambiando, a lo mejor los deportes que se llevan a cabo. En una época, por ejemplo, fue muy fuerte el vóley, me acuerdo, no sé, en la actualidad. Y en la parte cultural sí, había más o menos, se hacían el concurso de preguntas y respuestas, la poesía, primero algún sketch o representación teatral, que ahora sería lo que ustedes transforman en videos. Participaban todas las escuelas, de manera voluntaria, pero de todas maneras era una actividad un poco más escolarizada en el comienzo. ¿A qué me refiero específicamente? A que los profesores participábamos activamente porque preparábamos, por ejemplo, las preguntas, actuábamos como jurados, es decir, estábamos los profesores que queríamos participar, ¿cierto? Era una cuestión, una actividad voluntaria. Así que eso fue básicamente, me parece que es lo que distinguió a esta actividad tan linda en sus comienzos, en que tenía un carácter muy escolarizado. Es más o menos parecida a lo que es ahora. Había un coordinador general, estaba Pedro Rubito organizando todo, y tenía un grupo de chicos que eran de la Acción Católica en ese momento, y organizaban los distintos eventos. Nos reuníamos todos en la cancha municipal y ahí hacíamos toda la parte deportiva. Había salto en largo, posta, carreras de 100 metros, fútbol, pero de varones, no había fútbol femenino, tiro de jabalina, bala, todo lo deportivo era muy parecido a lo que es ahora. Y después estaba el sketch, donde nos juntábamos en el centro cultural, donde es el salón cultural ahora. Bueno, y ahí hacíamos el sketch. Y era una obra de teatro que teníamos que organizar entre el mismo chico y inventarla, más que nada, y ahí se realizaba. En aquella época creo que sí, estaba el Yo sé, no, La Justa del Saber se llamaba, que luego se llamó Yo sé, y que ahora tengo entendido que ustedes este año se llamaba Yo qué sé. Veo cómo se va relajando y va viendo menos solemnidad. Después otro de reconocimiento de temas musicales, un sketch que vendría a reemplazar el videoclip de ahora, supongo. Bueno, un sketch porque no había filmación como tenemos en este momento, estaba reservado para otro tipo de cosas, no había tanto acceso a las tecnologías. Y una tarea solidaria. No sé si había alguna otra actividad y creo que siempre eran las mismas. Alguna cosa de deporte, que como yo no participaba, no recuerdo. Hay algunas actividades que cambiaron, obviamente hay muchas actividades nuevas y hay algunas que se siguen manteniendo, como por ejemplo la carroza, el que ahora se llama Yo qué sé, algunas preguntas así, alguna actividad de cultura general, pero por ejemplo, obviamente, el corto y la fotografía no formaba parte de la Semana de la Juventud. En los 5 años fue variando un poco. Tuvimos un año, tuvimos pádel, vóley, sí, fútbol también, fútbol femenino creo que tuvimos el último año, uno de los últimos años. Y después, bueno, en cultura tenías las preguntas y respuestas. Y después había tipo 2 sketch, había un sketch y el musical. Y también otra cosa que había, que no sé si se hace ahora, era los murales. Bueno, que te hacían pintar, buscaban alguna pared blanca y tenías que hacer un mural donde decía la paz, y todas cosas con mensajes positivos para la gente. Las actividades de la semana en el año 75, yo debo tener el programa, pero generalmente se hacían todas a la tardecita en el salón cultural. Es decir, y en la parte deportiva eran las olimpiadas que se hacía el sábado, que era otra cosa distinta, ¿no? Los grupos participaban, pero de lunes a viernes eran actividades culturales que se realizaban en el salón cultural. El fogón era muy importante, donde cada uno presentaba sus sketch. También había Dígalo con mímica,
distintas actividades, y el día sábado se realizaba la olimpiada que se hacía en el parque. ¿Crees que se aprende algo en la Semana de la Juventud? Y aprenden a trabajar en equipo, aprenden a tomar decisiones por consenso y aprenden a divertirse de una manera sana y buscando no tanto la competencia en sí mismo, sino pasarla bien, estar bien entre ellos y organizarse. Yo creo que el compañerismo, intercambio de emociones, se aprende a convivir una semana, porque es una semana donde te peleás, te reís, llorás, te enojás, un montón de cosas. Se aprende mucho. Se aprende mucho más realizando este tipo de actividades que a veces estando en el aula. Se aprende a usar las manos, por ejemplo, a realizar actividades prácticas, que nuestra escuela es bastante teórica. Se aprende a compartir, a convivir, a trabajar en equipo, mucho más que cuando el docente lo sienta alrededor de una mesa y hace preguntas para que las tengan que contestar entre todos. Se aprende a ser joven en un ámbito creativo y sano, y alegre, y espontáneo. Bueno, se aprenden muchas cosas. ¿Sí? Además pienso que para los chicos, me parece, porque lo vemos, que se convierte en algo inolvidable, que pasan los años y se siguen acordando de su Semana de la Juventud. Mucho en las distintas áreas, en el compartir, en el trabajar. Por supuesto que sí, porque se lo toman en serio. Hay algo que es importante decir. Cuando se dice jóvenes, no hay que pensar en todo lo negativo. No, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. El joven hace su vida, pone ante la sociedad lo que le está pasando. Y no son buenos estos tiempos. Son tiempos muy difíciles para ellos, para la familia, para la escuela, para la educación, que ha hecho un cambio muy grande. Por ahí, todo eso que lo va rodeando lo hace a veces perder un poco el equilibrio. Pero claro que sí, porque aprenden a estar con sus pares, a compartir. Todos somos en el fondo a veces egoístas porque queremos sobresalir, y también se habrán peleado como nos peleábamos nosotros. Pero bueno, forman parte de la Semana de la Juventud. Aprenden a ser responsables, a trabajar en grupo, a saber que la irresponsabilidad de alguien perjudica a todo el grupo. También aprenden a hacer cosas con un reloj que corre, con entregar las cosas a tiempo. Aprenden a dividir tareas, ¿no? Y bueno, y aprenden a apreciar, obviamente, lo que hacen, lo que hacen otros. A mí me parece que aprenden o no aprenden no es tan importante, seguramente aprenden, pero lo que es importante es que compiten bajo reglas de juego, y es muy importante porque el hecho de competir los hace sociabilizarse, pero también los hace medirse. Es decir, la justa, por ejemplo, ustedes saben que la Semana de la Juventud siempre mantuvo eso de que una parte era lo deportivo, lo físico, lo otro tenía que ver más con lo intelectual y con el divertimento. Y esas tres patas son muy importantes que uno las viva en juventud. Primero por el hecho de la camaradería, pero segundo también porque el tema de competir te enseña a respetar reglas, te enseña a comerte los resultados con rabieta muchas veces, también te encuentra con que no siempre hay sistemas justos de juzgar, sea en una competencia deportiva o sea en una competencia intelectual, así que no era raro que, bueno, todas esas cosas creo que son muy, pero muy intuitivas en la vida. Yo creo que es algo muy positivo. Creo que es algo muy positivo, sobre todo por la capacidad de organizarse como grupo. Y la mejor muestra la tenemos en lo que lograron este año ustedes, los alumnos de sexto año de la escuela, mayoritariamente, que tuvieron la capacidad de organizarse y poder lograr el mejor resultado. Y esto tiene que ver con jóvenes actuando, siendo protagonistas.
El nombre es algo que nos identifica, es parte de nuestra identidad. Algunos nombres de equipos de Semana de la Juventud ya forman parte de la memoria colectiva de los albertinos. Fugados al destino. Los duendes. No identificados. Macaray. Atrapados por la escuela. Los duques de Catrasca. Los matadores. De Zion. Coicos. Ojo de la tormenta. Desenfrenados. Cumpa. Ladrán Sancho. Caela. Los duques Catrasca. Los hijos de Zeus. Horizonte. Decodificados. Que elegancia la vagancia. Que mate. Chinga tu madre. Capricornio. Los faquires. A Javier a la vista. Chapilaterado. Primavera. Descapilaterados. Cueste lo que cueste.